¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien, que todos en su casa también se encuentren bien. Nuevamente, bienvenidos al curso. El día de hoy vamos a continuar hablando del reino animalia, de los peces, pero nos vamos a centrar pues en la clase reptiles. Ya en la clase reptiles vamos a ir recordando un poquito. Sí, ya sabemos nosotros a estas alturas que la zoología es la rama de la biología que se va a encargar del estudio de los animales. También sabemos de que el reino animalia se clasifica en 35 filum, de los cuales nosotros solamente estudiamos los 9 que aparecen en esta diapositiva. De estos 9, los 8 primeros que ya hemos visto y estudiado son invertebrados. Y el último es el único vertebrado. Nosotros nos estamos centrando este bimestre en el estudio del filum Chordados. Recordemos que el filum Chordados es el filum más evolucionado de los 9 que ya hemos visto. Cuando hablamos de vertebrados son aquellos animales que tienen columna vertebral, un esqueleto interno, un sistema digestivo completo. Ya sabemos por qué es completo. Pueden presentar respiraciones branquial, cutánea, pulmonar. La circulación es cerrada, también sabemos por qué la circulación es cerrada. Estos animales es a través de los riñones, poseen riñones para eliminar sustancias de desecho. Hablamos de sexos separados, macho y hembra. La fecundación en algunos casos puede ser interna, en otros casos puede ser externa. Todos, absolutamente todos, poseen una columna vertebral, así como podemos apreciar en la imagen. También todos poseen un cordón nervioso dorsal que me va a dar origen al sistema nervioso, una notocorda que es lo que me va a dar origen a la columna vertebral, las hendiduras farígeas que me dará origen al sistema respiratorio y la cola postnatal que permanece generalmente en los peces y en los mamíferos desaparece. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Cada una de las características poseen, viven en, realizan, tienen mucha, todo eso vimos. Y nos faltaba ver que se clasifican en, ahí está, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El día de hoy nos vamos a centrar en el estudio de los reptiles, ¿ya? Ahí está, filum Chordados, tenemos a los peces, a las aves, a los reptiles, anfibios y por último los mamíferos. Hoy vamos a ver cómo figura la flecha. Vamos a hablar acerca de los reptiles. ¿Qué son los reptiles? ¿Quién me puede decir qué son los reptiles? ¿Qué creen que sean? Son animales, ya son animales, son vertebrados, son animales que se arrastran, sí, son animales que se arrastran, son vertebrados, tienen esqueleto, etc. Sí, todo eso es cierto, pero hay características principalmente de ellos, ¿no? Porque si hablamos de vertebrados, son todos los chordados, ¿no? Vamos a ver un poquito, mira. Cuando hablamos de reptiles debemos de saber primero que esta especie de animales, este grupo de animales han aparecido hace unos 300 millones de años atrás más o menos y van a aparecer a partir de ¿quién? De los anfibios. Los que vimos la clase pasada, esos mismos. Los reptiles aparecen gracias a los anfibios, ¿ya? Son los primeros en tener una respiración pulmonar muy eficaz. Recuerda que los anfibios respiran por pulmones, pero sus pulmones te dije que eran muy pequeños y por eso no se oxigenaban de manera adecuada y necesitaban de la respiración cutánea. Ellos respiraban también por la piel. En cambio los reptiles no. Los reptiles ya respiran única y exclusivamente por pulmones, ¿ya? Al respirar exclusivamente por pulmones, ya evolucionaron, ¿cierto? Al evolucionar, les permite también ya entonces ya no tener esa capa de piel delgada que necesitaban los anfibios. Recuerda que los anfibios necesitaban su capa de piel delgadísima para poder respirar, pero como los reptiles ya no necesitaban tener esa capa delgada, porque ellos solamente respiran por pulmones,
hicieron que su epidermis, o sea, la capa de piel superficial, sea cada vez más gruesa. Es por eso que tienen capas de escamas muy gruesas en su piel. Y esto les permitió colonizar diversas zonas, diversos lugares, entre ellos hábitats bastante secos. ¿Por qué, Miss? Porque esa capa de piel protectora, esas escamas gruesas que tenían sobre la piel, les permite evitar la pérdida de calor. Y eso les ayudaba a poder sobrevivir en lugares muy calurosos como los desiertos. ¿Qué más dice? Los reptiles tienen una fecundación interna, así como ves en la imagen. Ahí estamos viendo una reproducción de un par de lagartos. ¿Ya? La fecundación es interna, Miss. ¿Por qué decía que era fecundación interna? Porque llamábamos así cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se unen dentro de la hembra. La unión de estas dos células, recuerda que son células microscópicas, estas dos células se unen dentro de la hembra. Cuando se unen dentro de la hembra, sí, la fecundación es interna. Ya, la mayoría tiene fecundación interna, pero son ovíparos en su gran mayoría también. ¿Qué significa ovíparos, Miss? Que se reproducen a través de huevos, o sea que colocan huevos, ¿sí? Otras especies también se reproducen por huevos, pero no colocan los huevos, sino que los mantienen internamente. Ya, y a partir de eso van a nacer. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Esta especie sí llegaron a dominar todos los ecosistemas del planeta, ¿no? Porque ya empezaron a alejarse de los lagos, de los ríos. Recuerda que cuando eran anfibios, los anfibios, mejor dicho, solamente podían vivir en lugares húmedos, cerca a lagos, cerca a ríos. En cambio, ya los reptiles que aparecen a partir de los anfibios ya pueden separarse de estos lugares húmedos porque ellos no necesitaban tener la piel húmeda para poder respirar. Eso les permite colonizar, ¿qué cosa? Varios ecosistemas del planeta. Alcanzaron tamaños gigantescos, ¿sí? Que en nuestro planeta ningún otro grupo lo pudo imitar. Acá está lo que yo te decía, que también son ovíparos, pero en algunos casos el huevo se queda dentro de la hembra. ¿Ya? El huevo eclosiona, o sea, se rompe y nace la cría, como vemos aquí. Nace la cría, pero nace la cría, se ha desarrollado dentro de un huevo que está dentro de la madre, pero no significa que no haya sido un huevo. Por eso le llamamos ovovivíparos. Recuerda que los vivíparos son aquellos animales que se desarrollan dentro del vientre de la madre, como los perros, los gatos o los mismos seres humanos. En cambio, ellos se desarrollan dentro de la madre, sí, pero dentro de un huevo. Ya así como vemos en la imagen, mira. Uy, acá está. Dentro de la madre, eclosiona dentro de la madre y sale directamente la cría. ¿Ya? La mayoría de las especies sabemos que los dinosaurios, ¿sí? Fueron reptiles y que desaparecieron de manera muy brusca, muy rápida hace 600 millones de años atrás. Este hecho lo relacionan mucho, la extinción de los dinosaurios, lo relacionan mucho con la caída de un meteorito, ¿sí? Este meteorito al caer provocó una gran actividad de los volcanes. Los volcanes empezaron a erupcionar, a botar bastante humareda, bastante humo, lo que provocó que una gran capa de ceniza cubriera todo el planeta. Esta gran capa de ceniza que cubría todo el planeta no dejaba llegar el calor de los rayos del sol a la Tierra, y esto provocó que en la Tierra haya una baja de temperatura. Y la baja de temperatura, el descenso de la temperatura, o sea que el ambiente esté frío, fue la causa principal que acabó con la mayoría de los reptiles. ¿Sí? ¿Por qué, Miss? Porque estos reptiles son de sangre fría. Ellos no pueden controlar su temperatura, no pueden mantener su temperatura constante como nosotros. Su temperatura generalmente varía de acuerdo al medio. Su sangre es fría y si el ambiente es frío, terminaron por congelarse muy rápido. Ahí está la caída del meteorito. Otros autores también afirman que los grandes dinosaurios
sí podían controlar su temperatura, ¿no? Es otro grupo, dicen eso, ¿no? Que ellos sí podían controlar su temperatura interna, que lo que realmente causó la extinción y desaparición de esta especie es que a consecuencia de esa capa de ceniza que se provocó con la caída del meteorito, ellos no podía entrar la luz, y al no entrar la luz no podían, ¿qué cosa? Ver, no podían visualizar, no podían encontrar su alimento, y al no encontrar su alimento hizo que ellos murieran de manera muy rápida. Además de esto, esa capa de ceniza también provocó la muerte de muchos vegetales. Recuerda que habían dinosaurios que eran vegetarianos, ¿no? Herbívoros, mejor dicho, herbívoros. Y pues tampoco podían conseguir alimento porque las plantas también habían muerto. Una de las características de los reptiles es que tienen su capa bien gruesa protegida por una capa córnea, que es una capa gruesa de escamas. Su reproducción en algunos casos son ovíparas, o sea que se reproducen por huevos. Tienen una fecundación interna, ya te dije por qué es fecundación interna, ¿no? Los reptiles, así como vimos en una imagen que había una foto de una reproducción de lagartos, ¿sí? Hay una reproducción, significa que hay un órgano copulador que ingresa dentro de los genitales de la hembra. En el caso del macho tiene un hemipene en todas las especies de reptiles. Su respiración es pulmonar durante toda su vida, a diferencia de los anfibios, que tenían una respiración branquial cuando son larvas, ¿cierto? Sí, pero los reptiles no sufren metamorfosis, entonces desde que nacen respiran por pulmones. La circulación es doble. ¿Por qué doble? Porque pasa 2 veces por el corazón, e incompleta porque hay mezcla de sangre. Ya. El corazón tiene 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo. Ahí tenemos, por ejemplo, una reproducción de serpientes con un órgano copulador que va a ingresar a la hembra. Hembra, macho. Estos que tú ves acá al costado son los que se les llama hemipene, porque es como que la mitad de un pene. ¿Qué características tienen los reptiles? Bueno, tienen una cabeza diferenciada, tienen pulmones, tienen 4 extremidades, son tetrápodos, tienen 4 extremidades bastante cortas, pegadas al cuerpo, lo que le hace caminar muy cerca, muy al ras de la superficie. Tiene un cráneo osificado, tiene columna vertebral, ¿sí? Tiene un sistema constituido por 12 pares de nervios craneales. Son animales de sangre frío poiquilotermos. Se han adaptado totalmente a la vida terrestre. Y tienen patrones pues de conducta establecidos desde el nacimiento, pues, ¿no? Porque eso se hereda. Hay extremidades anteriores, tiene extremidades posteriores, tiene la cabeza, tiene la columna vertebral, tiene el pulmón, tiene la cola y tiene las escamas, que es la capa gruesa de protección. Los reptiles tienen 3 grupos, se clasifican en 3 grupos. Los Squamata, que se dividen en sauros y ofidios, los quelonios y los cocodrilia. Los Squamata son los saurios, que incluyen los lagartos, lagartijas, iguanas, camaleones y salamanquesas. Los ofidios son todos aquellos que reptan, como las serpientes, las culebras, las víboras. Los quelonios solamente las tortugas. Y los cocodrilia, pues generalmente a los cocodrilos, a los caimanes y gaviales. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Ha estado interesante la clase y hemos conocido un poco más acerca de los reptiles. Sí, espero que les haya quedado claro, que hayan disfrutado de la clase y que podamos ya tener clara las características de los reptiles, cuál es su tipo de fecundación, cuál es su tipo de reproducción, ¿sí? Y sobre todo que tengamos ya al corriente lo que vamos estudiando. En la próxima clase vamos a ver un poco más acerca de las aves. Cuídense mucho chicos, ya nos vemos. Chao, chao.